Hola, en este vídeo voy a empezar a hablar de la obra de Lovecraft. En el vídeo anterior estuve tratando aspectos de la vida, incluso de su leyenda, porque Lovecraft es un personaje que es uno de estos literatos, artistas, los que resulta muy difícil entender su obra o, digamos, se vuelve su obra más interesante si uno conoce algo de su biografía, de su vida. Ya de por sí es un personaje bastante novelesco. Una vez tratado esa cuestión, voy a pasar a ya la obra propiamente dicha. Y voy a hablar primero en general de un poco de los temas que suele tratar, de los enfoques que le emplea y de las influencias, en fin, todos aspectos un poco preliminares. Y empezaré también a comentar algunos de los primeros relatos, o por lo menos recomendar algunos de los que a mí más me gustaron. Ya la última parte de su obra, la parte más densa, más consistente, la dejaré para otro vídeo para no hacer este aún más largo. Por tanto, podemos empezar con lo que es la obra literaria de Lovecraft propiamente dicha. Antes de empezar con la obra de ficción, querría mencionar este libro, que es el horror sobrenatural en la literatura. Es un ensayo de Lovecraft sobre la literatura de terror. Hace un recorrido histórico explicando cuál es lo que él considera que son cuál es la base del género de terror, qué es lo que cómo se puede producir el efecto de crear este tipo de literatura, cuáles han sido sus maestros a lo largo del tiempo. Bueno, la versión que tengo aquí además es una versión anotada, porque este ensayo de Lovecraft en realidad es bastante cortito, pueden ser como, bueno, tampoco que sea minúsculo, pero pueden ser como unas 70 páginas o algo así. Y esta versión anotada por el que ya dije en el vídeo anterior, que creo que es el mayor experto en Lovecraft y también en este tipo de literatura, que es S.T. Joshi. En este libro pues introduce otros textos, otros añadidos en los cuales bueno, por ejemplo hace una introducción sobre este ensayo, y incluye bibliografía, incluye incluso una sección muy interesante sobre una especie de listado sobre los relatos de terror que más le gustaban a Lovecraft. Y en general pues trae bastantes añadidos que son bastante interesantes, sobre todo una gran bibliografía. Y bueno, esto es quizás interesante comentarlo para mencionar lo que es la influencia de otros autores sobre la literatura de Lovecraft, sobre su obra. Porque claro, aquí en este libro pues menciona los autores que él considera mejores, los que a él más le gustaron, pero también intenta razonar cuáles son los que él considera mejores. Y de este ensayo, la verdad es que está muy bien porque da una idea de la influencia y de lo bien calado que tenía Lovecraft este género, por decirlo de alguna manera. Los autores que Lovecraft en este ensayo considera los mejores de la literatura de terror o de horror o la literatura weird fiction, como él también llama, quizás de una forma un poco más general a este tipo de literatura, no solo el terror propiamente dicho, sino todo lo misterioso y demás, pues que tiene un componente inquietante y todo esto. Pues esta selección que él hace de autores y lo que él considera las mayores influencias sobre el terror, y hace una historia sobre ello, pues digamos que ha quedado un poco canonizado. Todo esto es lo que hoy día se considera que son lo que él consideró los mejores autores de este género, son los que hoy día se consideran los mejores autores de este género. O sea, también es un ensayo bastante influyente y que eso, que demuestra que Lovecraft conocía a fondo el género y que no solo la influencia que él tuvo a través de su obra, sino que además las grandes influencias sobre su obra son de autores que realmente merecían la pena y que se ha considerado posteriormente que lo que Lovecraft pensaba sobre ellos es, desde un punto de vista de crítica literaria, pues es cierto, son los mejores. Bueno, o quizás
especialmente si nos limitamos a lo anglosajón, que es lo que Lovecraft podía dominar un poco más, pero dentro de ese ámbito, dentro de lo que es la literatura clásica de terror anglosajona, pues está claro que en este ensayo demuestra que la conoce a fondo y que sabe seleccionar cuáles son los mejores autores y que son los mismos que a él le influyeron. Entonces este libro es un libro de no ficción de Lovecraft, y ya digo, muy bien anotado y con muchos añadidos por parte de S.J. Joshi. La temática que Lovecraft desarrolló a lo largo de su obra, podemos hablar un poco en general. Bueno, cuando comente los relatos quizás comentaré también un poco algunos elementos que caracterizan a la obra de Lovecraft y que la hacen destacar en este género. Mm, pero quizá voy a comenzar hablando un poco por encima sobre ello, porque ya en el momento que nos metamos en relatos concretos, pues a lo mejor resulta difícil profundizar un poco más en esos detalles. Entonces, la literatura de Lovecraft, bueno, en primer lugar quizá habría que decir que la producción literaria de Lovecraft en cuanto a relatos tampoco es una cosa enorme, o sea, no es algo excesivo. De hecho, tengo aquí lo que serían sus relatos principales, ya quitando otras cosas más secundarias, lo que son sus relatos, digamos, y además en solitario, que no sean en colaboración con otros escritores y que no sean, bueno, en fin, durante a lo largo de su vida estuvo trabajando también para otros escritores, estuvo escribiendo obras en nombre de otros, hizo de negro literario, algo que se suele denominar. Pero si nos limitamos a su obra publicada y quitamos las obras de juventud, que no, en fin, que no llega a publicar, que no tenían la misma calidad ya que las obras, digamos, definitivas, pues esencialmente es esto. Son estos tres tomos aquí en recopilación. Y bueno, da una idea del tamaño que, bueno, no es nada considerable, sobre todo comparado con otros autores de los que hablaré también en relación con la influencia que tuvieron. Entonces, la obra de Lovecraft en el aspecto de relato no es enormemente extensa. Bueno, tiene en fin, son 3 libros de un grosor mediano, no está mal. Pero realmente Lovecraft escribió muchísimo más, pero lo que escribió no es ficción propiamente dicha. Realmente lo que más escribió eran cartas. Tuvo una estableció una comunicación epistolar con bastantes otros escritores, incluso con lectores, con amigos, etcétera, etcétera. Y la cantidad de cartas de Lovecraft es una cantidad inmensa. Pero claro, muchas de ellas se han perdido, y otras, pues, en fin, a lo mejor tratan sobre temas más personales y tampoco es. Pero hay muchas de ellas las que él pues hace reflexiones sobre literarias, entonces eso es otra parte de la obra de Lovecraft que ni siquiera ahora está totalmente publicada, que se está publicando ahora. Y que, bueno, también tiene cosas interesantes, de hecho algunas de las cartas de Lovecraft también son bastante interesantes. Lo que pasa yo reconozco que solo he leído los extractos que se mencionan en estudios de otra parte de su obra, en su biografía, etcétera, etcétera. Pero demuestra que Lovecraft ponía bastante atención a sus cartas, y es uno de estos escritores, como quizá también le pasaba a Tolkien, que a veces uno tiene la impresión como que si hubiera gran parte del tiempo que dedicó a escribir cartas lo hubiera dedicado a completar su obra, pues podrían haber escrito muchas cosas más. Pero bueno, tampoco vamos a pretender enmendarle la plana a grandes literatos, que ellos sabrían las motivaciones que tenían. Y en el caso de Lovecraft, pues ya digo que también hay pasajes muy buenos en sus cartas. Y lo que pasa es que no está todo publicado. Y lo que ya he comentado, que también escribió para otras personas, escribió también colaboraciones con otros autores. Y bueno, eso sería el conjunto de la obra de Lovecraft. Y pero de lo que yo voy a hablar es esencialmente de lo que está en estos 3 libros, de los relatos de su obra de ficción y de su obra de ficción, digamos, madura y en solitario. Esta obra de ficción, pues, como todo escritor, pues tiene una evolución, tiene una fase. Él estuvo bastante influido, ya digo, por los autores que se mencionan en este ensayo.
Y algunos de estos autores que se mencionan en este ensayo, pues por ejemplo, quizá la mayor influencia sobre Lovecraft, esto ya lo comento a modo de introducción antes de empezar a hablar de las obras en sí, pues para que se pueda hacer una idea de digamos, del estilo o de dónde partió Lovecraft, aunque luego fue evolucionando por su cuenta. Y bueno, él se consideraba especialmente muy influido por Edgar Allan Poe, que también es bastante evidente cuando uno lee sus obras. No es una influencia concreta, no es que haya relatos que se parezcan demasiado a otros relatos de Poe, que también los hay, tiene relatos que son así un poco macabros y todo, se recuerda un poco a algunas temáticas de Poe, pero es una influencia en general sobre toda su obra y bastante intensa. Eso él mismo lo reconocía y él estuvo intentando también un poco separarse de esa influencia, pero también decía que bueno, que eso impregnaba de tal manera su obra que era muy difícil que se separara por completo. En fin, incluso el hecho de que tratara esta temática, pues ya en sí es una influencia de Poe, entre otros. Otro autor que le influyó, aunque quizás ya esto es un poco, lo que voy a decir ya quizás son un poco posteriores, es un escritor galés que se llama Arthur Machen o Machen, en inglés se pronuncia Machen, pero si el apellido es galés, pues posiblemente se pronunciaría Machen. En español se escribe Machen, vamos, es con che. Es otro autor bastante conocido en el ámbito del terror. Es un escritor que quizá trataba un escritor que es bastante más prolífico también que Lovecraft. Ya digo que Lovecraft en el aspecto de su obra no era tan prolífico como otros escritores que lo influyeron a él. Eh, Quizá las obras completas de Allan Poe no ocupan mucho más que las obras que los relatos de Lovecraft. Pero si quitamos la poesía y todo eso, porque Lovecraft es verdad que también escribió bastante poesía. Pero, por ejemplo, Machen sí tiene una producción literaria que es bastante extensa y que además son cosas que no solamente están relacionadas con el tema del terror o literatura fantástica en general, sino que también, en fin, era un escritor que era bastante famoso en su momento, que ya quizá lo sea menos, quizá ahora se le conoce más como escritor de terror. Y incluso ahora mismo se le conoce más por la influencia que tuvo sobre el Oscar, a lo mejor que por su propia obra. Es curioso porque algunos de los escritores que voy a mencionar, eso demuestra cómo los gustos literarios van cambiando y cómo, en fin, escritores que eran famosísimos en su momento y que el Oscar mencionaba, que eran escritores que a lo mejor todo el mundo en su época conocía, como no, hombre, no sé si al mismo nivel, pero a lo mejor lo mismo que hoy nos puede sonar Ken Follett con Los Pilares de la Tierra y cosas como esas, pues eran escritores muy conocidos en su momento y que hoy día muchas veces se le conocen por ser una influencia sobre el Oscar. O sea, que demuestra cómo en la evolución de los gustos literarios, cómo se olvidan autores que en su época pues lo petaban, por decirlo así, entre comillas, y que luego posteriormente pues con el paso del tiempo, pues la crítica literaria ha visto que en fin, sí, que fueron autores que tuvieron mucho éxito en su momento, pero que no, literariamente tampoco eran nada del otro mundo, en el sentido de que a lo mejor tampoco aportaron nada nuevo a la literatura o no tampoco dejaron una obra que sea especialmente llamativa, excepto por el éxito, digamos, popular que tuvieron en su momento. Entonces, bueno, el caso de Arthur Machen quizás no sea exactamente ese, porque sí se considera que es uno de de hecho, es uno de los que menciona Lovecraft en este ensayo, y ha quedado realmente como uno de los autores importantes de la literatura de terror moderna. Y este autor, Arthur Machen, pues trataba, algunos de los temas que trataba, pues era, digamos, la influencia como de civilizaciones antiguas, o de aspectos, digamos, mágicos de la antigüedad sobre la sociedad moderna, muchos de sus libros están ambientados, sus relatos están ambientados en la actualidad, pero hay como hay algo malvado que proviene de la antigüedad, que termina afectando a la gente del presente y todo esto. Y eso es una influencia que sí, que Lovecraft tuvo, tampoco es, tal como lo he mencionado, o sea, la descripción que acabo de hacer tampoco es nada especialmente original, que no haya sido tratado por otros autores, pero lo cierto es que sí influyó bastante sobre Lovecraft. Y es cierto que Arthur Machen tiene
relatos bastante buenos. De hecho, tiene también algunos de mis relatos preferidos de terror que si acaso ya los comentaré en otro momento. Eh, otro autor que tuvo influencia sobre él fue Algernon Blackwood, que bueno, quizá una influencia ya un poco menor, pero que Lovecraft consideraba que era un autor muy atmosférico, por decirlo entre comillas, que era uno de estos autores que a lo mejor no tanto en lo que es sus argumentos, sino en la capacidad que tenía de crear una atmósfera inquietante y todo eso. Y eso es algo que Lovecraft apreciaba mucho y que de hecho él consideraba que era lo esencial del terror. Que bueno, que es discutible si él mismo llegó a llevarlo hacia su extremo, porque a mí por lo menos algunos de los argumentos de Lovecraft me parecen bastante interesantes, pero él creo que consideraba que lo del argumento era quizá algo más secundario respecto a la capacidad del escritor de crear simplemente una ambientación de terror. Entonces, eso puede llevar al extremo, que es el defecto que yo le veo a Algernon Blackwood, a este escritor que también influyó a Lovecraft, que muchos de sus relatos los veo como un poco sosos, simplemente sí, tienen una atmósfera bastante inquietante, pero son de estos relatos en los que da la impresión que tampoco ocurren demasiadas cosas. Entonces, me parece que eso queda un poco cojo y bueno, ya es una cuestión de gusto, pero también es cierto que tiene lo que se considera uno de los mejores relatos de terror, que son los sauces. Ya digo, ya otro día a lo mejor profundizaré en ese tema. Y también es uno de mis relatos preferidos de terror. Otro escritor que también le influyó, Robert W. Chambers, que hoy día, recientemente, se ha vuelto bastante famoso a través de la serie de True Detective, porque es una de las influencias sobre la primera temporada, bueno, que eso, la verdad es que fue una serie de bastante éxito y lo ha popularizado mucho. Que es otro de estos escritores, como puede ser Arthur Machen, que quizá bastante más que Machen, que fue uno de estos escritores que era famosísimo en su momento. Este quizá a lo mejor sí se pueda comparar más con Ken Follett o algo por el estilo. Y que bueno, hoy día pues se le conoce por, digamos, por aspectos secundarios aspectos de su carrera o por algunas piezas literarias que no son realmente a lo que él se dedicó la mayor parte del tiempo, sino que yo supongo que él mismo lo consideraría como bastante secundaria. Y casi nadie se acuerda de lo que eran sus novelas de más éxito de esa época. Entonces, estos son algunos de los autores que influyeron a Lovecraft y algunos de los cuales también menciona en este ensayo. Algunos de ellos le influyeron ya con su carrera cuando ya la carrera de Lovecraft estaba avanzada. Entonces, tampoco se puede decir que es que simplemente Lovecraft haya plagiado elementos de estos autores tal cual. Ya digo, si tuviera que destacar una influencia principal, pues posiblemente sería la de Poe, que esa sí está permeando su carrera de principio a fin, pero los otros autores, pues más bien le tenía una cierta simpatía, había ciertas cosas que le gustaban, y quizá con la excepción de otro escritor que es Lord Dunsany, un escritor anglo-irlandés, un aristócrata, que también tiene una carrera muy extensa, que igual que lo demás que estoy diciendo también era muy conocido en su época, a principios del siglo XX, hace 100 años, o incluso un poquito más, es un poco anterior al Oscar. Y aunque el Oscar coincidió con él, fue una de sus conferencias cuando estaba de gira en Estados Unidos y se quedó bastante impresionado. Y de hecho fue una gran influencia sobre el Oscar. Por eso digo que de este autor, sí, de Lord Dunsany, sí que se puede decir bueno, que tuvo una influencia clara, especialmente sobre una época del Oscar. Y ahora lo mencionaré cuando hable sobre relatos concretos. Bueno, quizá antes también de ponerme a mencionar relatos concretos antes de hacer un listado, digamos, de mis relatos preferidos y demás, y los relatos más interesantes, pues podría también mencionar uno de los aspectos que también permean lo que es la filosofía de la obra de Lovecraft en general, que es lo que se ha dado en llamar cosmicismo. El cosmicismo es una filosofía, por llamarlo de alguna manera,
bueno, Lovecraft fue uno de sus principales defensores o uno de los que realmente lo introdujo. Yo creo que se considera como el que introdujo esta filosofía en lo que es la ficción, este punto de vista, por decirlo de alguna forma, en la ficción y de hecho concretamente en el terror, pero también en la ciencia ficción y todo esto, que es el considerar que digamos, es una visión como atea de la naturaleza y de la realidad, pero en el sentido, no atea simplemente por el hecho de que considera que Dios no existe, sino en el sentido de que es una visión materialista y en el sentido de que considera de que sí, podría haber cosas parecidas a dioses y a lo mejor no un dios como el dios cristiano, un dios omnipotente, sí, pero a lo mejor podría haber seres muy poderosos que podrían ser como dioses y todo eso, pero que en el caso de existir, pues a esos seres el ser humano no les interesaría en absoluto y nosotros seríamos como hormigas, sería las hormigas son para el ser humano, pues nosotros los seres humanos seríamos para esos seres. Y bueno, y en general, bueno, estos serían, digamos, un poco los aspectos más, digamos, lo más pintoresco, por decirlo de alguna forma. En general es como una visión de la naturaleza en la que el ser humano no tiene mucha importancia, o no tiene ninguna importancia, es algo insignificante, claro, de un punto de vista materialista, pues el ser humano es simplemente un animal inteligente, simplemente, e incluso la inteligencia humana, pues desde este punto de vista, pues se considera como algo insignificante y en general, pues sí, una filosofía un poco pesimista, pero más que pesimista es como que es simplemente eso, es como que considera que el ser humano no tiene importancia. Entonces, digamos que para ser pesimista pues habría que dar más importancia al ser humano de lo que realmente le da esta filosofía, el cosmicismo. Entonces, en muchos relatos de Lovecraft, y bueno, esto también son un poco generalizaciones, idealizaciones, cosas basadas estas ideas, muchas están basadas en cosas que Lovecraft explicaba en sus cartas, en ensayos suyos y demás. Y a lo mejor tampoco están en un estado puro en sus relatos. En sus relatos, pues, también pues existen cosas que no son a lo mejor estrictamente materialistas, hay elementos de magia, aunque no muchos, hay digamos que el cosmicismo considera que si hay seres superiores a nosotros, pues esos seres no son malvados, sino que simplemente, igual que nosotros podemos pisar un hormiguero sin querer y matar un montón a miles de hormigas, pues esos seres podrían exterminar a la raza humana sin querer, porque no realmente para ellos la raza humana no es importante. Pero bueno, también en otras obras de Lovecraft, pues esos seres se plantean con una cierta malignidad y todo eso también con el ambiente que se intenta dar de terror en esos relatos. O sea que tampoco vamos a encontrar el cosmicismo puro bajo mi punto de vista, lo mismo me equivoco, pero yo creo que el cosmicismo puro tampoco lo vamos a encontrar, a lo mejor excepto en algún relato suelto o lo que sea, en la obra de Lovecraft. Pero es algo que ciertamente influye bastante sobre su obra y sobre la percepción de su obra, y que realmente es muy interesante porque luego es uno de estos elementos que en el vídeo anterior comentaba que han permeado totalmente nuestra cultura, que hoy día la cultura moderna y la cultura popular moderna, pues muchas veces, bueno, esto tampoco que sea un invento de Lovecraft por completo, pero sí es digamos, esta visión del mundo, el llevarla a la literatura y el llevarla al terror y llevarla a la fantasía, a la ciencia ficción, etcétera, etcétera, pues sí es algo con lo que Lovecraft ha tenido bastante influencia sobre la cultura posterior. Entonces, bueno, con cosas como estas se ve que Lovecraft, ya independientemente de la calidad literaria que tuviera, que hay quien la critica y dice que Lovecraft es muy mal escritor, pues lo que sí es seguro es que Lovecraft en sus obras sí tenía bastantes buenas ideas y fue bastante innovador en algunos aspectos. Y bueno, incluso en la parte literaria, pues ya lo comentaré cuando mencione algunas de las obras. Tampoco yo creo que se pueda decir que Lovecraft es un mal escritor, aunque yo creo que igual que había una leyenda sobre su vida, pues en esa leyenda yo creo que también está pasando a formar parte de esa leyenda el hecho de que Lovecraft era como un mal escritor, pero que tenía ideas geniales, ¿no? Entonces es algo ya que ha pasado como
a convertir como dije anteriormente, a Oscar en uno de sus personajes, una especie de tipo raro, loco, solitario, que no era, como escritor era malísimo, pero él tenía unas ideas que se salían de su tiempo y todo esto. Pero bueno, yo ya dije en el vídeo anterior que esto no, me parece que no se corresponde en absoluto con la realidad. Y bueno, de hecho hay relatos de Lovecraft que están considerados como los mejores del género. Entonces me pregunto cómo se puede decir eso, cómo se puede considerar eso a la vez que se considera que Lovecraft es un mal escritor. Se me escapa totalmente, pero bueno, sí, habrá quien defienda que eso es porque las ideas son buenas, pero la escritura es mala. Pero es que, de hecho, yo creo que la escritura se puede ver fácilmente que algunas de sus mejores obras, que evidentemente no todo lo que escribió era bueno, escribía mucho, de hecho, yo creo que casi todo lo que se publicó en revistas de pulp, revistas que tenían un listón bastante bajo muchas veces de calidad, y él mismo pues a lo mejor intentaba adaptar su literatura para el público que él sabía que iba a tener y todo eso, aunque él también por otra parte era bastante elitista y él considera que no tenía que rebajar su nivel, pero por otro lado es posible que lo estuviera haciendo inconsciente o conscientemente. Entonces, sí, pues hay partes de la obra de Lovecraft que se puede considerar que son bastante malas, que son histriónicas, pero hay otros relatos que es que, francamente, son prácticamente perfectos. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de Lovecraft como mal escritor. Es decir, bueno, que Lovecraft como escritor que tiene obras malas, pues sí, perfectamente posible. Pero como simplemente como alguien un juntaletras que no era capaz de poner dos palabras seguidas sin usar palabras raras y rebuscadas y porque no tenía estilo propio y entonces eso no tiene ningún sentido y yo creo que es fácilmente demostrable que eso no es así, pero bueno, esto es otro de los elementos de la leyenda de Lovecraft que posiblemente ya pasen a la historia y que se termine considerando que Lovecraft es que era así y escribía así y ya está, porque quizás sea más divertido pensar en Lovecraft de esa manera que pensar como que era simplemente un buen escritor y que tenía buenas ideas y que era una persona que sí, que no era una persona normal, era un poquito raro, pero que tampoco era un ermitaño ni nada por el estilo. Entonces, vamos, de eso ya son cosas que comenté en el vídeo anterior y no voy a insistir más. Entonces, bueno, pasando a lo que es ya la obra, simplemente dicha, después de haber comentado algunos de los elementos generales y de cuáles son sus influencias, pues bueno, voy a comentar también que esta edición también, que está también hecha por este experto en Lovecraft, ST Joshi, es una edición bastante buena en versión original. Tiene quizá el defecto que, bueno, es una edición comentada con anotaciones. Quizá una de las cosas que porque yo digo, yo cuando empecé a leer los Crash hace muchísimos años en español, no me entusiasmó. Y también fue quizá porque leía a lo mejor más sobre los mitos de Cthulhu, o sea, de todo lo que hay, de todo el conjunto de autores que estaban escribiendo cosas sobre los mitos de Cthulhu, que digamos los mejores relatos de Lovecraft. Y bueno, incluso cuando leí posteriormente las obras completas de Lovecraft, que a lo mejor pues también no sé, pues por el motivo que fuera, pues me la leí con menos atención o ya venía un poco condicionado por lo que había leído antes y tampoco sí, hubo cosas que me gustaron más, pero no suficiente como para considerarlo uno de mis autores preferidos como lo considero hoy. Y bueno, posteriormente me volví a interesar el tema y me conseguí esta edición, estos 3 libros. Y yo creo que ya con esta edición fue cuando me quedé realmente enganchado. En primer lugar, yo reconozco que a mí me gusta mucho leer las cosas en versión original siempre que pueda. Entonces, muchas veces considero que los traductores se toman unas libertades excesivas. Y muchas veces, de hecho, en alguna crítica, es curioso porque en alguna crítica de Lovecraft que he visto, de como ponerlo como ejemplo de mal escritor y copiar un párrafo en español demostrando lo mal escritor que es, luego me he molestado en buscar ese párrafo en inglés y el párrafo en español era mucho peor de lo que era ese párrafo en inglés. O sea, era mucho más histriónico en español, habían exagerado todas las exageraciones que ya de por sí Lovecraft muchas veces tiene, pues estaba aún más exagerada, estaban usando palabras incluso más rebuscadas de las que se usaban en inglés, se había incluso alargado el pasaje, se habían introducido muchas más palabras de las que había en el original. Entonces, bueno, eso puede ser un caso concreto de una mala traducción, pero en general, bueno, yo reconozco que soy partidario de leer el libro en versión original siempre que se pueda. En este caso, por suerte, estamos hablando de leerlo en inglés, no de leerlo en tibetano, ni nada por el estilo. Entonces, quizá, pues, ya digamos, con la cultura
de hoy día, que casi todo el mundo ha estudiado inglés, que todo eso, pues puede ser una buena idea cuando uno intenta, por ejemplo, para perfeccionar su inglés y todo eso, pues ponerse a leer obras que ya he leído en español. De hecho, fue uno de las maneras en las que yo empecé a leer en inglés, coger un libro en español que ya había leído y que me había gustado mucho y leérmelo en inglés. Y entonces tiene la ventaja que te acuerdas de lo que dice más o menos, no tienes que estar buscando continuamente palabras en el diccionario. Bueno, de esto hace muchos años ya, hoy día es más fácil aún, porque si lo tienes en un lector electrónico, pues en un libro electrónico o lo que sea, pues incluso tienes ya al alcance de un botón, tienes el diccionario de inglés y todo eso. Entonces, esto es una forma, digamos, de acceder a la literatura original de un autor que te guste, tal cual, y realmente yo considero que es preferible. Pero bueno, en todo caso, de esta, ya digo, a mí lo que me enganchó pudo ser, entre otras cosas, lo buena que es esta edición. Y eso está anotada, tiene unas anotaciones que no son de estas anotaciones que son la mitad del libro, sino que son unas pocas anotaciones, son anotaciones que forman solo un pequeño porcentaje de lo que es la longitud del libro. Tiene una pequeña introducción que tampoco se enrolla mucho. El autor, ya digo, es un experto de talla mundial en Lovecraft. Las notas, ya digo, no son excesivas, incluso muchas veces he echado de menos que se explayara más sobre algún tema en concreto. Realmente una edición que es excelente, que está basada en otras ediciones anteriores, además, y que el único inconveniente que le veo es que como esto estaba publicado así un poco para el lector general y está dividido en tres tomos, pues yo creo que en el primer tomo se publicó realmente lo más esencial de Lovecraft, los mejores relatos de Lovecraft, que vamos, no lo puedo asegurar, tendría que ver el índice ahora mismo, pero y luego pues se publicaron el resto de las obras de Lovecraft en los otros dos tomos, y entonces esto no sigue un orden cronológico, y me parece que eso, bajo mi punto de vista, pues es el único defecto que le veo, porque si esta edición ya encima permitiera leer las obras en orden cronológico y que bueno, que lo puedes hacer por tu cuenta, te puedes poner a buscar porque bueno, aquí están todos los detalles, está la fecha de cada relato y todo esto, lo puedes hacer por tu cuenta. Pero digamos que un lector normal pues no lo va a hacer así, y entonces los relatos pues se leen más o menos, si se lee uno de estos tres tomos en orden, pues se leerá los relatos en un orden más o menos aleatorio, aunque creo que dentro de cada libro sí siguen un orden cronológico o más o menos cronológico. Pero ya digo, el único defecto que le veo, porque si no fuera así, pues se podría seguir toda la evolución de la escritura de Lovecraft, de la evolución, digamos, literaria de Lovecraft a través de estos libros. Entonces, para mí sería la edición perfecta ya. Bueno, aunque hay otras ediciones que son también igualmente buenas. Y bueno, tengo entendido que la edición en español de las obras completas de Lovecraft de la editorial o de la colección Valdemar, Valdemar tiene muy buena fama, y estoy seguro de que es una edición también bastante buena, y seguro que es excelente. Así que esto es la edición que yo he seguido, que realmente las notas que tiene son interesantísimas. Simplemente por mencionar un detalle, en una de las notas se habla sobre lo que es la pronunciación del nombre de Cthulhu. Según se cita a Lovecraft en una de sus cartas o en uno de sus escritos, explicando cómo teóricamente se tenía que pronunciar la palabra, y explicando que esa palabra, ese nombre en realidad no era un nombre humano, y que por tanto no era algo que pudiera pronunciar un ser humano con claridad, pero que lo más parecido era tal y cual, ¿no? Y explica cómo se pronuncia y todo eso. Tiene detalles como eso que son muy interesantes, y bueno, al menos bajo mi punto de vista, y por supuesto una introducción general a cada relato sobre cuáles fueron las influencias, o de dónde procede el relato. Muchas veces proceden de pesadillas de Lovecraft, de diarios que él tenía, de sus sueños y todo eso. Entonces realmente está muy bien. Y bueno, ya pasando a lo que son los relatos propiamente dichos, pues voy a mencionar simplemente los que a mí más me han gustado y los que considero que son mejores, y algunos de los más influyentes también, aunque a mí no me hayan gustado tanto.
Uno de los primeros relatos de Lovecraft ya de, digamos, de su época adulta, porque sí tiene relatos anteriores. Lovecraft estaba escribiendo cosas desde los 5 6 7 años, pero evidentemente las cosas digamos, cosas que fueran publicables, pues, que son ya las que se encuentran en estos libros, pues son ya a partir del año fue de 1919, si mal no recuerdo, 1918, 1919, esos fueron los primeros relatos de Lovecraft que fueron ya publicados de una forma, digamos, relativamente seria, que no fuera lo de la Asociación de Prensa Amateur que también mencioné en el vídeo anterior. Entonces, uno de los primeros es Dagón. Que lo menciono, quizás no sea porque sea uno de los que más me guste de Lovecraft, sino porque es un relato que prefigura, es uno de los primeros y que en los que demuestra, en los que Lovecraft no tenía todavía la influencia de muchos de los escritores que ya he mencionado anteriormente, y que aún así demuestra que Lovecraft ya tenía unas ideas que serían las que se le llevarían por los derroteros que luego siguió. Dagón es un relato relativamente corto y que ya está prefigurando cosas. De hecho, parece como si fuera una versión primeriza de lo que sería luego la llamada de Cthulhu, el relato de la llamada de Cthulhu. Entonces, voy a intentar, no voy a hacer spoiler, con mucho comentaré de forma general de lo que tratan y todo eso, pero ni siquiera creo que sea muy interesante entrar en el tema argumental, de hecho, porque estamos hablando de relatos cortos, entonces muchas veces si se cuenta el planteamiento ya es prácticamente como contar la mitad del relato. Entonces, voy a intentar no dar detalles en ningún caso, pero bueno, Dagón lo que trata es como plantea el relato de un náufrago que se encuentra como algo como unos restos de una civilización y eso, bueno, en fin, no, ya digo, prefiero a lo mejor no dar muchos detalles, pero que recuerda bastante y de hecho parece como una versión anterior de lo que luego sería la llamada de Cthulhu. Lo comento por eso, porque es interesante que es uno de los primeros relatos publicados de Lovecraft y es uno de los que ya parece que Lovecraft ya tiene en la cabeza lo que luego sería, a pesar de la influencia de otros escritores posteriormente. Eh, bueno, posteriormente a Dagón, casi al principio de su carrera, también realmente también en el mismo año creo que escribió Dagón, pues, o prácticamente en la misma época, pues es cuando ocurrió lo que comenté, que Lovecraft fue a una conferencia de Lord Dunsany y se quedó como un poco también fascinado con la obra de Dunsany, se sentía muy identificado. Dunsany se dedicaba sobre todo, aunque ya digo, uno de estos escritores de gran fama y que tiene una obra bastante variada y bastante extensa, pues es un escritor que sobre todo en su primera época se dedicó bastante a la fantasía. Entonces, a mí personalmente, yo no he leído mucho de Dunsany, a mí personalmente me recuerda un poco a lo que sería, podríamos hacer una comparación si nos imaginamos lo que es el Silmarillion, aunque en este caso este escritor es anterior a Tolkien, o sea, Dunsany es aproximadamente como yo creo que sería como 30 años más mayor que Tolkien o quizá una cosa así. Bueno, el caso es que él murió más o menos en la época en la que Dunsany murió en la época en la que se estaba un poco después de que se publicara El Señor de los Anillos, para que nos hagamos una idea así general, ¿no? Tampoco pretendo apurar mucho en cuanto a años. Entonces, y bueno, en esa época pues ya Dunsany hacía muchísimos años que había publicado gran parte de su obra. Entonces no estoy diciendo que Dunsany estuviera influido por el Silmarillion, sino más bien podría ser todo lo contrario. Podría ser es bastante probable que Tolkien estuviera influido por Dunsany. Entonces, a mí, para que, digámoslo, sea fácil de entender, lo que a mí me recuerda a Dunsany es como si escribiera cosas similares al Silmarillion, antes del Silmarillion, pero sin una mitología tan consistente, digamos, sin tomárselo en serio, tiene cosas que son casi humorísticas. Y bueno, sin que. Digamos que la gracia que tiene el Silmarillion es que existía un Señor de los Anillos y cuando uno lee el Señor de los Anillos, pues dice, uy, este mundo es interesante, voy a ver cuál es el trasfondo y entonces a lo mejor recurre al Silmarillion. En ese sentido, pues sería más interesante que si uno cogiera el Silmarillion de cero y se encontrase con un montón de nombres, con un montón de dioses y todo eso. Bueno, pues esa realmente es la impresión que a mí me dio cuando empecé a leer cosas de Dunsany. Sería como leer una especie de Silmarillion sin haber leído antes El Señor de los Anillos.
quizá con un poco más de humor de por medio, con cosas más, a lo mejor más tirando a lo raro, a lo inquietante, a lo... No voy a decir terror, porque no es terror, es eso, es como fantasía, son como dioses un poco raros y todo eso. Eso son cosas que influyeron a Lovecraft bastante. Entonces, bueno, Lovecraft quedó influido bastante por Dan Seiney en esta primera época suya y empezó a escribir relatos que se parecen bastante a los relatos de Dan Seiney. Quedó esa influencia en realidad también durante toda la obra restante de Lovecraft, pero ya hubo una época posterior en la que Lovecraft se empezó como a separar conscientemente, incluso él mismo parece como que hacía esfuerzos para no parecerse a Dan Seiney. Y porque es una escritura como muy onírica, relata cosas que parecen como sueños y todo eso. Y Lovecraft también tiene un toque de eso, pero sobre todo en su primera época. Entonces, digamos, de esta influencia no voy a mencionar relatos, porque ningún relato, porque no es lo que más me gusta de Lovecraft. Luego posteriormente sí mencionaré otros, pero eso ya fue cuando de la época en la que el Lovecraft estaba ya perdiendo la influencia de Dan Seiney prácticamente. Pero en esta primera época sí tuvo bastantes relatos que tenían recordaban bastante la forma de escribir de Dan Seiney, así también como arcaizante y demás. Es otra cosa quizás la que se parece a Tolkien en el estilo arcaizante. En ese sentido, pues por eso también digo que eso puede haber sido otro de los factores que me ha podido recordar al Silmarillion cuando estaba leyendo a Dan Seiney. Eh, bueno, un pequeño relato que en realidad no es un relato, sino que es como... Es lo que se suele llamar poema en prosa o algo así. Es como... Es algo escrito en prosa, pero que en realidad sería como un poema, algo que realmente no tiene argumento, que como que intenta evocar unas sensaciones o sentimientos, sí, a lo mejor tiene algún pequeño detalle argumental, pero no... realmente parece como si uno escribiera un poema, pero no con tanta... sin tener en cuenta métrica y todo eso, sino directamente en prosa, pero que algo que suena bastante poético. Por ejemplo, Edgar Allan Poe tiene algunos poemas en prosa que a mí, por ejemplo, me gustan bastante. Y bueno, simplemente quería mencionar de pasada que, bueno, también quizá en relación con la influencia de Dan Seiney sobre el Oscar, aunque en este caso no es tanta. A mí, por ejemplo, me gustó uno de estos pequeños relatos, que ya digo que en realidad es un poema en prosa, que se llama Nyarlathotep, o como se quiera pronunciar. Bueno, que también de ahí surgió lo que fue luego algo que uno de los elementos de que se ha usado, uno de los personajes que se ha usado posteriormente en los mitos de Cthulhu. Y realmente no... realmente esta obra no es que se meta en eso, sino que simplemente como... Eso, es como realmente está basado en una pesadilla que tuvo Lovecraft y tiene ese ambiente pesadillesco y suena como una especie de cosa poética y todo eso y es algo curioso y ya digo, no es una de las cosas que más me haya gustado de Lovecraft, pero realmente es algo que yo creo que puede ser curioso leer, sobre todo comparándolo con lo que es la obra posterior, que ya evolucionó por uno derroteros totalmente diferentes. Eh, otra obra que es más o menos de esta época, bueno, que esto la comento precisamente para no recomendarla, para desrecomendarla, es Herbert West Reanimator, que la comento simplemente porque es muy conocida por la película y demás, pero yo creo que realmente es una de las peores cosas que he leído de Lovecraft. De hecho, uno de los grandes inconvenientes que tienen fue que se publicó por entrega y en cada entrega Lovecraft se ve un poco obligado a hacer un resumen de lo que fueron las entregas anteriores. Entonces, cuando uno lee la primera parte, pues está bien. Bueno, realmente no está bien porque no es nada del otro mundo, una cosa así como truculenta, medio no tomada en serio y demás, que no tampoco tiene, sí, salvo la idea general, tampoco tiene mucho que ver con la película. Luego pues sí, eso la primera parte, entre comillas, además son partes muy cortitas, pues son como cosas como de un par de páginas, si mal no recuerdo, cada parte. Y luego en la segunda parte, pues se ve forzado a recordar qué es lo que pasó en la primera parte.
Luego, la tercera parte, como esto se supone que aparecían en entregas distintas de una revista y se daría por supuesto que el lector de esta revista no tenía por qué conocer las partes anteriores o haberlas leído, pues vuelve a repetir haciendo un resumen de lo que pasó en la primera o la segunda. O sea, que realmente es un rollo, yo creo que una de las peores cosas que yo he leído de Lovecraft y no tiene ningún sentido. Esto es una cosa que creo que uno se podría saltar con toda facilidad. Eh, otras dos obras, digamos, menores de Lovecraft que voy a mencionar, que estas sí me gustan un poco más, pero las menciono simplemente porque quizá por la influencia posterior que tienen sobre el resto de la obra de Lovecraft, son La ciudad sin nombre y otro cuento que se llama El ceremonial, que en inglés es The Festival. Estas obras tienen estas dos pequeños, estos relatos, que son además relatos bastante cortos, son interesantes en el sentido que, bueno, quizá también son de los que tienen una cierta influencia de Dan Seiney. Son relatos que tampoco son gran cosa, que Lovecraft tampoco les daba mucha importancia, pero tienen el aspecto de interés que tiene que en ellos se empieza también a prefigurar otro de los motivos que Lovecraft usa mucho en obras posteriores, que es el motivo como de los libros misteriosos y ocultos que no son fáciles de encontrar, que el que los lee se vuelve loco, etcétera, etcétera, que esto luego ha tenido mucha influencia sobre otros autores que realmente son uno de estos elementos de Lovecraft que han pasado digamos, los tópicos, a los clichés del terror y de la fantasía y todo eso en general. Entonces, en estos dos relatos son algunos de los, vamos, no es el único, pero son algunos de los dos primeros que se mencionan cosas relacionadas con el Necronomicon, que es el libro más inexistente, más conocido de los de Lovecraft. Dicho sea de paso, Necronomicon no significa el libro de los nombres de los muertos, que es un error que se repite hasta la saciedad. No voy a entrar en detalle, pero bueno, Lovecraft tampoco era un experto en griego y todo eso. A lo mejor incluso él mismo pensaba que el Necronomicon significaba el libro de los nombres de los muertos, aunque yo creo que él no lo dice nunca, pero Necronomicon no significa eso. Entonces, que le interese, pues otra de esas cosas que en esta edición pues son otras de las cosas que se mencionan y demás. Pero la verdad que es curioso la insistencia en ese tema cuando no es un error, es uno de estos errores que se repiten hasta la saciedad y ya está. Necro sí significa muerto, pero nomicon no significa algo relacionado con los nombres. Entonces, y bueno, hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, las obras de astronomía en griego se llaman astronomicon y no significa el libro de los nombres de los astros, no es eso. Entonces, bueno, esto dicho sea de paso, porque es una de estas cosas, se repiten tanto, es uno de estos errores que se repiten tanto que ya llega uno a hartarse de oírlos y demás. Bueno, otro relato del que quería hablar es Las ratas en las paredes. Que esto ya empezamos a entrar, digamos, en la obra seria de los Lovecraft anteriores, incluso en obras ya en relatos un poco más largos, que ya en ocasiones, como comentaré, se aproximan a novelas cortas y demás, pero bueno, todos ellos caben en estos 3 tomos que he enseñado, o sea que ninguno de ellos tiene el tamaño de un libro normal, de una novela normal, y menos de las novelas normales de hoy día. Entonces, este relato, Las ratas en las paredes, yo creo que ya es uno de los relatos en los que Lovecraft se emplea a fondo, o ya va ganando esa confianza ya como de escritor de relato ya más en serio. Y a mí, francamente, yo creo que me resultó uno de los... De nuevo, no voy no voy a dar detalles de la trama. Simplemente bueno, que es como el protagonista está en una casa, como que en una casa de campo, como que y empieza a oír ruidos y bueno, eso le lleva a un descubrimiento y demás, no voy a entrar en más profundidad. Y a mí realmente, yo creo que los relatos de Lovecraft, yo creo que fue uno de los que me resultó más inquietante, en el sentido de que lo que describe sí es algo que produce horror en cierta manera, ¿no? Al contrario que otros relatos de Lovecraft que se pueden leer prácticamente como pura fantasía. Y bueno, claro, esto depende también de la persona y todo eso. Pero ya digo, de los relatos de Lovecraft, es al menos uno de los que recuerdo que más me impresionaron en el sentido del terror. Porque otro de los aspectos ya he comentado es que hay mucha gente que lee a Lovecraft y dice pero es que esto no da miedo, es que esto no es terror. Y bueno, también quizá aprovecho para comentar que
que bueno, hay mucho, evidentemente hay muchos tipos de terror y a lo mejor también uno de los motivos por los que a mí Lovecraft me ha terminado gustando más con los años, que es el hecho de que Lovecraft quizás nunca se centra en los aspectos más, digamos, crueles o más sangrientos de lo que es la literatura de terror. Era también un escritor un poco elitista, que a lo mejor consideraba que no estaba bien descender en tal profundidad. Muchas cosas las da, aunque no se puede decir que eso esté ausente de sus relatos, pero muchas cosas las da por sobreentendidas y no. En fin, deja un poco la imaginación del lector. Pero hay lo que comenté antes del cosmicismo, es un elemento del terror del Oscar bueno, que no lo digo especialmente por este relato. Este relato quizás sí es algo que, que es algo como más, ¿cómo decirlo? Como algo más macabro y todo eso, algo que quizá puede recordar más a las cosas de Edgar Allan Poe. Entonces, no lo digo especialmente por esto, pero cuando se dice que el Oscar no da miedo, muchas veces que el tema del cosmicismo del Oscar es como una inquietud cósmica más que un miedo bueno, lo que puede ser el miedo a un vampiro en una novela de vampiros o una cosa por el estilo, ya hablando de temas concretos, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo he terminado apreciando más con los años. También son cosas que quizá uno va madurando en el sentido de que termina viendo que algunas de las cosas que se relatan en obras de terror, digamos, más pedestres, como más gore, ¿no? Como más sangriento, pues sí, dan miedo en el sentido de que es un miedo como físico, o es un miedo. Es un miedo como orgánico, ¿no? Pues el miedo que todos tenemos al dolor, a la muerte, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la literatura como la del Oscar, pues muchas veces lo que se explota es como un miedo a lo desconocido, algo como más abstracto y algo es como un miedo más genérico a la realidad, a lo que realmente no conocemos cuál es la base del mundo en el que estamos y vivimos como en una realidad vivimos como sobreprotegidos, ¿no? En una sociedad que intenta ocultar las cosas más desagradables, pero que bueno, que bajo el punto de vista de Lovecraft, pues basta mirar al cielo para darse cuenta de que bueno, que la Tierra es simplemente una mota en el universo y que allí, en ese vasto universo, no hay nadie, no hay ningún ser, por muy poderoso que sea, que le interese nada sobre lo que no, sobre la raza humana, si la raza humana se extingue, y mucho menos sobre individuos concretos. Entonces, esa visión de la realidad, pues también si uno se pone a pensarla es bastante inquietante. Entonces, quizás muchas veces el terror del Lovecraft, y por eso se puede decir que es que el Lovecraft no da miedo, bueno, a lo mejor no es miedo exactamente lo que se produce, a lo mejor es simplemente inquietud, es eso, es como también puede ser miedo, pero miedo como más a lo desconocido. Pero hay otras obras, como yo digo, como puede ser esta también, que también explotan aspectos más macabros de la realidad y esta, por ejemplo, es una de las que ya digo que sí, a mí me produjo una inquietud a lo mejor más parecida a la que me pueden producir también relatos de Edgar Allan Poe o cosas por el estilo. Y a partir de aquí es cuando ya empiezan de lleno lo que serían las obras que se han dado en llamar o que forman parte de los mitos de Cthulhu. Entonces, a eso es lo que voy a dedicar el siguiente vídeo y por tanto no voy a alargar ya más que ya bastante largo es. Gracias.